A continuación, Tertulia de Salud. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tertulia de Salud, un programa enfocado en conocer las enfermedades metabólicas, el enemigo silencioso del siglo XXI. Tertulia de Salud. Buenos días, bienvenidos a una edición más de Tertulias de Salud de Axis Hospital. En el día de hoy me acompaña la doctora Grace Salazar, especialista en infectología de Axis Hospital. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. El día de hoy vamos a conversar sobre el VIH, ya que el día de hoy es el Día Mundial del VIH. Cuéntenos, doctora, por qué es importante conmemorar este día. En 1988 a nivel mundial se instauró una celebración sobre el Día Mundial de VIH para concienciar a la población y ayudar a prevenir de alguna forma, mediante la concienciación y la celebración de este día, la expansión de esta pandemia, que es una de las más grandes en la historia y que afecta a millones de personas en el mundo. Y cada año, claro, promocionar los avances, invitar a las personas a que se hagan la prueba, que acudan al tratamiento y con esto lograr frenar la extensión de la enfermedad. Ahondemos un poco más. ¿Qué es el VIH como tal? ¿Es un virus? ¿Es una enfermedad? ¿Cómo se genera? ¿Qué es? Bueno, el VIH, las siglas VIH son de virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus, es una enfermedad básicamente de transmisión sexual. Puede transmitirse también a través de fluidos, sobre todo sangre, casi exclusivamente sangre, pero fluidos genitales, y a través de la vía vertical, es decir, de la madre al niño en el embarazo, en el parto y en la lactancia. Básicamente esas son las únicas vías de transmisión. El virus ingresa a través de las mucosas y se queda en nuestro organismo. Es uno de los virus que no se puede eliminar de nuestro organismo, y los primeros años relativamente las personas no presentan síntomas. Esta enfermedad avanza y en un estado avanzado de la enfermedad se produce el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es el resultado de la progresión de la enfermedad y conlleva a diversas enfermedades infecciosas por disminución de ciertas células de defensas que tenemos en nuestro organismo. Es decir, que el VIH como tal no tiene síntomas específicos que podamos decir, como por ejemplo la gripe, que me duele el pecho, congestión. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros detectar o saber que tenemos el VIH? Desgraciadamente no hay un síntoma claro de la enfermedad. El 70% de las personas que se contagian de VIH pueden desarrollar síndrome gripal, diarreico, algo muy leve que la verdad no nos damos cuenta, y en un 40-50% de pacientes en el momento de la adquisición de la enfermedad son totalmente asintomáticos. Por lo tanto, no hay un signo que a mí me diga puedo haberme contagiado de esta enfermedad. Lo importante es que sepamos que la más frecuente vía de transmisión es la sexual. Por lo tanto, si yo tengo relaciones sexuales, tengo un riesgo, y la única forma de saber que yo tengo esta enfermedad es realizarme la prueba esporádicamente cada 2, cada 3 años para saber si yo tengo la enfermedad. ¿Por qué es importante saber si tengo la enfermedad? Porque es la única forma de dar un tratamiento para que la enfermedad no progrese. Perfecto. Y doctora, ¿cuánto se tarda en desarrollar una sintomatología que permita generar sospechas de VIH? ¿Cuánto tiempo está el virus dormido? ¿Cuánto se activa? ¿Cómo funciona en nuestros cuerpos? Esto es muy importante porque fíjense que cuando uno adquiere la enfermedad no tiene síntomas hasta desarrollar el síndrome de la inmunodeficiencia humana, es decir, la enfermedad más avanzada, y posiblemente síntomas pueden tardar entre 7 y 10 años. Esto quiere decir que yo tuve aproximadamente 7 años de oportunidades para hacerme la prueba y saber que lo tenía. Claro, esto no es el total de la población. Hay gente que desarrolla SIDA o etapas avanzadas de la enfermedad en menos tiempo, otras en algún tiempo más, pero el promedio en realidad son 7 años.
quiere decir que durante esos 7 años yo puedo no tener ningún síntoma. Esto es muy importante porque no hay ningún síntoma asociado. El único factor de riesgo importante son tener relaciones sexuales, y si yo las tengo, debiese hacerme el screening de esta enfermedad, que es solamente a través de una prueba de sangre. Doctora, y con el tema, por ejemplo, de besos, de piercings, de cortadas, ¿se transmite, no se transmite? ¿Qué tan fácil o difícil es esta transmisión? Recordemos que, como les había comentado, la transmisión es básicamente sexual sanguínea. El virus se elimina en tan poca cantidad que no se transmite a través de la saliva y a través de procedimientos como tatuajes, procedimientos dentales. Está descrita la transmisión, pero claro, eso está en relación a la desinfección de estos procesos y al reciclado de agujas. Por ejemplo, puede haber transmisión en personas que utilizan sustancias intravenosas cuando se comparten jeringas, ¿sí? No es algo frecuente, es algo considerable, pero la limpieza y la desinfección son claves en estos procesos. Doctora, dentro de los tratamientos que hay, ¿existen tratamientos eficaces? Ya que sabemos que no existe una vacuna o eliminar completamente el virus, pero ¿se puede extender la expectativa de vida de un paciente con VIH? Claro, lo que preguntas es muy, muy importante porque todavía tenemos esa concepción de que un paciente cuando se diagnostica VIH se va a morir. Y eso en la actualidad es totalmente erróneo. Desde hace varios años existen tratamientos totalmente efectivos en controlar la enfermedad, lo que ha hecho que esta enfermedad se haga una enfermedad crónica. Yo siempre comparo, es como cuando a mí me dicen tengo hipertensión arterial. Uno no siente probablemente muchos síntomas y le diagnostican, le dan un tratamiento, se controla con ese tratamiento y vive una vida absolutamente normal. Ese es el caso del VIH, es una enfermedad crónica. Si a mí me diagnostican hoy VIH, no hay por qué temer, no hay por qué asustarse. Hay que acceder nada más al tratamiento y ser constante con el tratamiento, tomar el tratamiento toda la vida, con lo que logramos suprimir el virus y uno vive prácticamente una vida absolutamente normal, ¿ya? Es nada más una enfermedad crónica. Entonces, hoy el único error para morir por VIH es no saber que tengo la infección. Por lo tanto, nuevamente, les invito a que se hagan la prueba. Y doctora, el estigma social que se genera por tener VIH ha sido algo que lo ha convertido en un tabú, que ha frenado a no hablar de eso, a no hacerse exámenes. ¿Cómo una persona puede tener apoyo o cómo empezar a generar esta confianza para hablar sobre el tema y no sentirse rechazado o discriminado? Desgraciadamente todavía pasa, claro, es un estigma social, no debiese ser así, es una enfermedad, como les digo, crónica. Yo siempre les invito a pensar que en el Ecuador aproximadamente 1 de cada 100 personas puede tener VIH. Eso es algo frecuente, es decir, que si yo conozco 100 personas, una probablemente tiene VIH y no lo sé. Tal vez está en tratamiento, tal vez no lo sabe. Y esa persona puede ser mi hijo, mi hermano, mi padre. Todos estamos en riesgo. Entonces, realmente estigmatizar la enfermedad o discriminar a las personas que tienen una enfermedad no es lógico, porque además sabemos cuáles son las formas de transmisión. El estar en contacto cercano con una persona no es un factor de riesgo para adquirirla, y creo que eso empeora la situación. Cuando yo tengo un hijo, un padre, un hermano que tiene esa enfermedad, el estigmatizar hace que él no se haga la prueba y que esta enfermedad progrese y que eventualmente los resultados de su tratamiento no sean los mismos comparado con otra persona que sí tiene apoyo. No tenemos por qué discriminar en trabajo, en la condición social, en la familia, ¿no? Es una enfermedad que no se transmite por vías simples, es una enfermedad a la que todos estamos expuestos y bajo un riesgo, y básicamente debemos abrir un poco nuestra percepción de la enfermedad para que la gente y nosotros mismos podamos acceder a una prueba, pedirla, solicitarla, ¿sí? Para que a través de esta forma nosotros podamos detectar a todos los pacientes, tratar y claro, también disminuir los casos, ¿no?
Perfecto. Doctora, ahondemos cómo sería el proceso de, digamos, yo como paciente voy al laboratorio, me hago un examen sobre el VIH, ¿cómo se manejaría después de eso? ¿Con quién tengo, con qué médico, con qué especialista tengo que hablar para ver tratamiento? ¿Es con uno, con varios médicos, un tratamiento multidisciplinario? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, Ecuador está enlazado a los programas mundiales de VIH, evidentemente, porque la programación que ha hecho la OMS para disminuir la enfermedad, claro, es un programa grande a nivel mundial. Entonces, lo que el Ecuador posee es a nivel público y a nivel de las instalaciones de los trabajadores, unidades integrales, bueno, así las llamamos, donde hay atención, como tú decías, una atención global a los pacientes con VIH, SIDA, donde hay apoyo pues dermatológico, hay apoyo de otras especialidades, hay apoyo psicológico, etc. Estas unidades están obviamente añadidas a el Ministerio de Salud Pública, existen en varios hospitales y la gente tiene ahí atención gratuita. Puede acercarse directamente a cualquier laboratorio a pedir o solicitar su prueba, o a estas unidades o al laboratorio del Ministerio de Salud, al centro de salud, a realizarse una prueba. Y cuando un paciente es positivo, se le indica que, claro, no hay que tener miedo, que esta es una enfermedad actualmente controlable, que mientras tenga acceso al tratamiento no va a progresar y que lo mejor que le puede pasar es saber que tiene la enfermedad para tratarla. Y es derivado a estas unidades de atención integral donde le dan gratuitamente el tratamiento. Antes, hace muchos años, el tratamiento tenía un costo, la verdad, que no era pagable por una persona, eran miles de dólares. Hoy han disminuido drásticamente los costos y el país adquiere medicamento para las personas que viven con VIH de forma gratuita para distribuir este medicamento para ellos. Entonces, si uno accede a la prueba y es positivo, después de saber que si bien es una enfermedad crónica, nadie fallece de esta enfermedad excepto que deje de tomar el medicamento, pues es derivado a estas instituciones donde le hacen todas las evaluaciones físicas, todas las evaluaciones de laboratorio que necesita y se le da el medicamento de forma gratuita, él lo toma mensualmente y se hacen evaluaciones periódicas en relación a cómo se encuentra su estado de salud. Perfecto. Y doctora, ¿cuántos tratamientos existen? ¿Inyecciones, pastillas? ¿Cómo funciona el tratamiento? Esto ha ido progresando mucho. Hace muchos años el tratamiento consistía en una sola droga, pasó a ser de 2, de 3 drogas. Eran muchas pastillas, etcétera. Con el transcurso de los años esto se ha simplificado y actualmente podemos encontrar tratamientos excelentes que vienen en una sola tableta que un paciente puede tomar una vez al día. Y eso es suficiente para controlar la enfermedad y básicamente los efectos adversos de estos medicamentos cada vez son menores, es decir, el tratamiento se ha vuelto bastante adecuado, bastante benigno para tener una vida totalmente normal. Nada más, como les digo, hay que saber que uno tiene una enfermedad para hacerse un tratamiento. Como bien dices, es una enfermedad constante, o sea, el tratamiento tiene que ser constante. ¿Qué pasa si es que un día tomo, un día no, o tomo un cierto tiempo y dejo de tomar porque me siento bien y creo que estoy mejor? ¿Qué pasaría? ¿Existe alguna contraindicación o qué es lo que puede llegar a pasar? Pues como en todas las enfermedades crónicas, existe un nivel de virus que nosotros debemos disminuir en la sangre. Entonces lo que sucede cuando yo tomo el medicamento es que la replicación del virus, la cantidad del virus disminuye hasta hacerse totalmente indetectable. El virus no se replica en la sangre. La replicación del virus hace que el virus entre a estas células de defensa y las destruya. Por lo tanto, si yo paro esa replicación del virus, estas células de defensa van a permanecer absolutamente normales y mi vida va a ser normal. Cuando yo tomo el medicamento, la supresión de la replicación del virus es alta, por lo tanto el virus, digamos que no se detecta, no se replica. Y yo puedo vivir mi vida así. Si yo suspendo el medicamento, lógicamente lo que sucede es que nuevamente el virus vuelve a replicarse y la enfermedad puede avanzar. Tampoco es bueno olvidarse intermitentemente el medicamento porque esto puede hacer, como ya hemos oído y estamos familiarizados con esto de el COVID, pues que el virus mute. Los virus mutan fácilmente cuando hay replicación. Entonces, al mutar o al variar este virus, puede adquirir una resistencia a un fármaco.
y eso puede hacer que sea difícil el tratamiento, no imposible, pero difícil. Y obviamente el tratamiento, cuando se cambia, puede constar de 2, 3, 4 tabletas, y eso es un poco más complejo tomar, ¿no? A diferencia de una sola, tomar 5 tabletas al día. Sin embargo, es algo que se puede hacer, pero no es lo aconsejable, porque en lo posible yo debiese adquirir y tomar solamente una tableta al día, es lo más fácil, es lo mejor, y debiese evitar recaer en la replicación viral para estar controlado con mi enfermedad. Doctora, ahora topemos el punto de la transmisión vertical que comentaba, que sería de madre a hijo en el embarazo. ¿Cuál es el riesgo o cuál es el porcentaje de riesgo de que el bebé contraiga VIH y que pueda pasarle algo durante el embarazo o en el nacimiento? ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta en este punto? Bueno, lo que se tiene que tener en cuenta en este punto es que todas las mujeres embarazadas deben solicitar varias pruebas de VIH en el embarazo. Una no es suficiente, solicitemos varias. Y no tengamos miedo de hacerlo ahora, no solo por nosotros, sino por el bebé, por el niño, porque yo le estoy protegiendo a mi hijo de adquirir una enfermedad. Por eso es muy importante realizarse en el embarazo. Si para nosotros suele ser una carga el que me diagnostiquen de una enfermedad crónica, ¿qué peso social debe ser para un niño recién nacido tener una enfermedad para toda la vida? Entonces, podemos evitar eso. El riesgo de transmisión en el embarazo, en el parto y la lactancia en lo global es de 40%, es decir, que de 100 mujeres embarazadas con VIH, 40 niños pueden tener VIH. Pero eso puede ser disminuido a casi el 1%, siempre y cuando la paciente sepa que tiene VIH, porque cuando se diagnostica VIH en el embarazo, se da un tratamiento rápidamente para disminuir esta cantidad de virus y se toman otras medidas de acuerdo a cada caso, que pueden ser un parto normal o cesárea o ciertos fármacos en el momento del parto, y evitar la lactancia. Todo esto ayuda a que la transmisión de la madre al niño disminuya drásticamente a 1 o menos. Por eso es importantísimo en el embarazo realizarse la prueba para hacer todas las medidas posibles para evitar la transmisión al niño. En el caso que llegue a darse esta transmisión del 1% con las debidas precauciones, ¿qué es lo que procede con el bebé al momento que nace? ¿Se le da medicina inmediatamente o qué procedimiento se tiene que seguir para asegurar la calidad de vida del niño? El Ecuador está haciendo un esfuerzo enorme para disminuir en lo posible la transmisión materno-fetal. Eventualmente todavía hay algunos casos, es lo que quisiéramos obviamente llegar a cero. Como les digo, lo más importante es saber que la madre tiene la enfermedad y que la madre conciencie y se acerque para el tratamiento. En los casos en los que el niño pudiera adquirir VIH de la forma vertical o de la madre, pues hay tratamiento. El niño inmediatamente se pone en tratamiento, como todo paciente diagnosticado de VIH actualmente requiere un tratamiento. Mientras más temprana es diagnosticada la enfermedad, es mucho mejor el tratamiento. Y el niño obviamente va a recibir tratamiento desde la edad que es diagnosticado durante toda la vida. ¿Cómo la ciencia ha hecho que la expectativa de vida de un paciente se prolongue? Antes de todo este avance científico, ¿cuál era la expectativa de vida de un paciente no diagnosticado versus hoy diagnosticado? Recordemos que en los años 80, cuando esta enfermedad se detectó en los primeros casos, pues, tener VIH era sinónimo de muerte, porque no había un tratamiento. Progresivamente a finales de los años 80, en los años 90, 95 aparecen las primeras drogas, empieza a haber progresos en la enfermedad y con eso se ha prolongado la expectativa de vida. Actualmente la expectativa de vida de un paciente con VIH en tratamiento es igual a las personas que no tienen VIH y que no toman tratamiento. Es decir, las personas que viven con VIH pueden fallecer por cualquier otra cosa siempre y cuando tomen el tratamiento. Las cosas que vienen con la edad, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes, enfermedades neurológicas. Todavía siguen habiendo pequeñas condiciones que son relacionadas a la enfermedad, como ciertos cánceres, por ejemplo, pero el cáncer es frecuente en la población general también. Entonces, actualmente, si comparamos la vida de un paciente con VIH con la de otro paciente que no tiene, mientras este tome medicación, la expectativa de vida es similar a una persona que está sana, siempre y cuando tome el medicamento.
¿Cómo están las cifras actualmente en el Ecuador con respecto a la población de VIH? Bueno, es importante saber que en el país, como en todos los países, sigue habiendo un subdiagnóstico. Eso quiere decir que no hemos detectado a todos los pacientes que tienen la enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que yo me siento sano, no puedo estar enfermo, no me hago la prueba. A veces por desconocimiento, a veces por miedo. Tenemos miedo de diagnosticarnos la enfermedad por qué me va a pasar, me voy a morir, no voy a tener tratamiento, etc. Pero todos esos mitos debemos dejarlos a un lado. Entonces, lo más importante es saber diagnosticar. Con ese subdiagnóstico de algunas personas que deben tener VIH y que no sabemos porque no nos hemos realizado la prueba, se sabe que entre 45.000 y 50.000 personas en el país viven con VIH. La población mayor con VIH se distribuye básicamente en las provincias más grandes y progresivamente en todo el país. Hay casos de esta enfermedad. Se calcula aproximadamente que 10 personas se contagian al día en el país. Y de esas personas diagnosticadas, desgraciadamente no todas están en tratamiento, pero el objetivo es diagnosticar, tratar y mantener un estilo de vida normal. Esas básicamente son las cifras. Como les dije, la prevalencia, es decir, el número de casos que tenemos actualmente ronda el 1%, es decir, que hay una persona enferma aproximadamente por cada 100 individuos. Perfecto. Y doctora, dentro de lo que sería los exámenes de laboratorio, ¿cómo es el examen? ¿Sangre, mucosa? ¿Cuánto tiempo se demoran en entregar los resultados? ¿Es confidencial? ¿Cómo se maneja esto en un laboratorio? Yo siempre promulgo el hecho de que cuando uno va al laboratorio debiese hacerse las pruebas que se requieren y que se necesitan. No debiese ser ni una obligación ni debiese ser una restricción. Entonces, debiese estar abierta para todos. Yo pudiese solicitar mi prueba. En todos los laboratorios probablemente se detecta este virus a través básicamente de sangre. En otros países hay pruebas de saliva, pruebas orales que incluso uno compra en la farmacia y puede hacerse las pruebas, pero en nuestro país todavía no las tenemos. Entonces solo necesitamos acercarnos a algún lugar, centro de salud, subcentro de salud, atención hospitalaria privada, pública, laboratorios, y pedir que me hagan una prueba de VIH. Esto se realiza en sangre como cualquier otra prueba, no requiere un ayuno, no requiere una condición en especial, solo acercarse, que le tomen sangre, se va a procesar la muestra y le van a entregar a usted personalmente el resultado, obviamente como todos los resultados de forma confidencial. Muchas gracias, doctora, por toda esta información. A todos los que nos escuchan, recuerden que esta enfermedad no es algo malo, es una enfermedad, como dijo la doctora, que va a estar constante. Los que lo tienen, tiene un tratamiento que alarga la expectativa de vida como una persona que no tiene el VIH, así que si necesitan alguna información adicional pueden encontrar a la doctora Grace Salazar en Axis Hospital. De igual manera, les invitamos a que se acerquen a nuestros laboratorios a realizarse un examen de control, porque la información es conocimiento y el conocimiento es poder. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tertulia de Salud, un programa enfocado en conocer las enfermedades metabólicas, el enemigo silencioso del siglo XXI. Tertulia de Salud.